Sabemos que las historias de traileros son de tus favoritas. Es por esto que hemos seleccionado un par de los mejores relatos que han llegado a nuestras manos. Espero poder acompañarte durante tu camino si es que eres trailero, pero sobre todo, deseo que jamás vivas alguna experiencia de las que te voy a compartir, así que enfócate en dominar y controlar tu unidad mientras tus manos comienzan a sudar. Y si en algún momento sientes que alguien o algo está detrás de ti observándote desde la oscuridad de tu camarote, no se te ocurra voltear en ningún momento y sigue tu camino sin importar la pesadez o presencia que pueda perturbarte esta noche. Estás escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? Me llamo Johnny y soy transportista. Hago reparto de materiales para construcción. Es un trabajo que vengo realizando desde hace ya unos cuantos años. Y esto que les voy a contar me sucedió en Champaign, Illinois, en Estados Unidos. Es una experiencia que no le deseo a nadie. Sé también que muchos de mis compañeros pasan experiencias similares y sé perfectamente que es igual o más terrorífica que algunas de sus experiencias. El acontecimiento de esa noche me dejó pensando seriamente quiénes eran esos seres tan extraños. Manejando por la carretera, que por cierto estaba casi desierta, no sé si sería por esa noche, pero de verdad se veía sola. Y a pesar de que estoy acostumbrado a este tipo de trabajo y a manejar de noche, sentía algo raro. Mejor dicho, presentía algo. No acostumbraba a pasar por ahí, pero esa vez lo hice para cortar más camino. Tenía que recorrer una carretera estrecha con columnas de árboles enormes flaqueando de los dos lados del camino, y para colmo, demasiado oscura, pero confiaba en pasarla rápido y salir hacia donde estaba más abierto e iluminado. Siempre he sido muy precavido y cuidadoso, así que antes pasaría a una gasolinera. Llené mi camión de diésel porque no sabía si encontraría una próxima, así que sería mejor llevar el combustible necesario. Y también me preparé con comida y un poco de agua, pues como desconocía esa carretera, era lo mejor. De la mañana a la tarde, todo había sido con total normalidad, pero ya para la noche, como les había comentado antes, entré a una parte de la carretera que estaba oscura y poco transitada. Esos enormes árboles cubrían ambos lados, donde no se podía ver mucho más allá de la espesura de estos y una total oscuridad. A cierta distancia pude notar que de entre los árboles iban saliendo una especie de monjes, o por lo menos desde donde yo los podía ver, así se notaban. Tenían una especie de capuchas como las usan los monjes, iban en filas de dos en dos y con los brazos cruzados avanzando lentamente, pero no eran seres incorpóreos, no eran totalmente reales. Yo bajé aún más la velocidad que llevaba por respeto, pues iban cruzando lentamente y no eran pocos. Estaban cruzando hacia el otro lado. Se notaba que era un bosque muy espeso hasta donde yo podía ver. Tal vez habían casas del otro lado, un monasterio o qué sé yo, pero si continuaba esto así, tendría que parar para que todos ellos pudieran cruzar y yo poder seguir mi camino. Estas siluetas que aparentaban ser monjes continuaban cruzando de par en par, y más cercano a ellos, pude ahora escuchar que estaban recitando una especie de oración en coro o algunas palabras que no podía entender. Dirán hasta este momento que todo sería normal, nada fuera de lo común, salvo que era muy noche para que estuvieran a esas horas en una carretera, y sobre todo muy solitaria, o al menos a mí me había tocado así esa vez. Pero eso no era lo más extraño.
aún iba a presenciar lo peor. Estaba llegando justo a un par de metros de ellos, así que decidí pararme poco a poco. Eran unos 20 individuos. Entonces pude ver que al final de las dos filas de estos monjes se encontraban dos que, a diferencia de todos los anteriores, tenían los brazos hacia atrás, como jalando algo por detrás de ellos. Entonces vi que eran unas cadenas algo gruesas y que de ellas venían arrastrándose unos costales amarrados. Puse más atención cuando cruzaron enfrente de mi camión. En efecto, eran unas bolsas grandes, pero esto no sería lo peor, sino que se notaba que estaban escurriendo un líquido rojizo. Pude identificar que no era pintura. A mi mente vino la idea de que tal vez llevaban algunos animales que habían cazado por ahí. No quise pensar en algo terrible, pero aún había más. Los costales se empezaron a mover. Entonces dije, ¿esa cosa sigue viva? En este punto me estaba poniendo nervioso, pues si no llevaban animales, entonces ¿qué llevaban? Me preguntaba al ver esta situación. Otra cosa más, lo que llevaban en aquellos costales se movía por lo que yo pude ver, y que hizo aumentar mi terror fue que además cada uno de los monjes que iban al final con las cadenas llevaban un bulto que al parecer pataleaba intentando salir, por lo que mi entendimiento me dio en esos momentos era que los monjes no cazan. Podría ser posible que algunas personas les hubieran regalado un animal para su alimento, pero ya mi cabeza no podía pensar más. Estaba revuelta en tantas contradicciones y pensamientos. Traté de tranquilizarme y orar porque esto pasara rápido y continuar mi marcha sin parar a mi destino. Por lo menos llegar a donde estuviera más iluminado, salir lo más pronto posible de esa carretera tan siniestra. Para mi sorpresa, fue mucho más impactante cuando ya casi llegando a estos tipos, monjes o lo que fueran, nuevamente uno de los costales que llevaban se movió bastante extraño, pero no en la forma en que se movería un animal, ya sea un cerdo, venado o cualquier tipo de cuadrúpedo. Sus movimientos eran muy diferentes. Si hubiera sido un animal, hubiera movido sus extremidades hacia adelante. Estos movimientos eran más bien, diría, humanos. Eran como si una persona estuviera dentro y tratara de estirarse, como cuando los amarran de sus extremidades a un caballo y este comienza a correr. Justo así era lo que parecía, con la diferencia de que estaban cubiertos con esas bolsas grandes y de un color oscuro. Se podían distinguir las manchas marrones que dejaban al cruzar la carretera, pues las luces fuertes del camión ayudaban perfectamente para distinguir lo que pasaba. Era aterrador observar cuando estaban terminando casi de pasar al otro lado. Los costales iban dejando ese mismo rastro por la carretera, unos manchones que la tela iba formando por el arrastre, pero esto no era todo. Ya casi al final, cuando estos individuos estaban por entrar a la oscuridad del bosque del otro lado, uno de estos monjes giró la cabeza en dirección a mí. Ese momento era como si se hubiera parado el tiempo. Si ya se me había hecho eterno el poco tiempo que esperé a que cruzaran, ahora con esto sentí que el alma se me salía del cuerpo, aunque no le podía ver su cara. Esa capucha mirándome me hacía percibir una oscuridad profunda, como si de ella saliera una advertencia. De nuevo volteó la mirada hacia adelante y continuó hasta perderse entre los árboles. El costal que llevaba poco a poco se fue adentrando en la oscuridad hasta perderse de mi vista. En ese momento sentí un escalofrío e imprimí velocidad para salir de ese tramo de la carretera que me había causado tanto terror. No supe ni qué hacía. Lo importante era para mí llegar a donde había luz y no solo la que proyectaban las luces de mi camión. Afortunadamente ya no me faltaban muchos kilómetros para esto. Cuando pude ver un anuncio de una gasolinera respiré aliviado, pues aún iba temblando por el impacto de esa visión. Tenía el temor de que me sucediera algo por lo que había visto kilómetros atrás. Esta es mi experiencia en esa carretera. No siempre el terror viene de seres de otros planos. Aquí en este también podemos encontrarlo.
Esta historia me la platicó hace ya unos años mi tío llamado Heriberto. Nosotros somos originarios de Chiapas. Mi tío se dedicó un tiempo a manejar un tráiler donde hacía entregas de hortalizas para las capitales de distintos estados del país. Él había trabajado manejando camiones en otros rubros, pero ahora había encontrado este de las legumbres y frutas. Estando la situación difícil, decidió tomar este trabajo. Aunque cuando nos platicó lo que les comparto, decía nunca haberle encontrado explicación alguna a esa vivencia. Él nos platicó que una vez que iba rumbo a Veracruz, donde tenía que entregar la mercancía, se le hizo un poco más tarde que de costumbre y que también otros compañeros se habían retrasado un poco por un accidente en la carretera. Es decir, todos iban tardíos. Esto hacía que fuera más lento el entrego de la mercancía que cada uno tenía, pues después de pasar horas en la carretera, también tenían que verificar los encargados y los vigilantes de las empresas la carga de cada camión. Por este motivo no había podido comer nada, entonces lo haría en el próximo local o fondita que encontrara para no perder más tiempo, pues todos saben perfectamente que siendo frutas y verduras lo que llevaban, no podían demorarse mucho. Tenían, por lo que nos dijo, todo calculado para que el producto llegara en perfecto estado, pero siempre podía salir algún imprevisto como en esa ocasión. Nos dijo también que después de algunas horas por fin pudo entregar su carga y ya se dirigía a comer algo. También se unirían a él otros compañeros, así que sería mejor darse prisa porque después de todo no les gustaba mucho quedarse más del tiempo necesario y mucho menos por los peligros de las carreteras. Los asaltos siempre están a la orden del día, así como ciertas cosas que sufrían en los retenes de las carreteras de cuota y demás situaciones que ellos tenían que pasar constantemente. Cuando ya había reanudado su trayecto de regreso a nuestro estado, había un flujo constante de ambos lados de la carretera. Iba escuchando su radio. Hasta esta parte, todo era cotidiano por decir algo, al menos lo que para él era un trayecto normal. Eran aproximadamente las 6. Ya empezaba a caer la tarde, y aunque por aquel lugar todavía estaba soleado, ya empezaba a bajar la luz del día. Como todos los traileros, pensaba en que ya quería llegar a descansar y cenar. Tenía que salir temprano en unos días más, así que aún tenía algo más de camino para llegar a su casa. En fin, la tarde avanzaba y con esto la noche estaba por aparecer y con ello más ansiedad por volver. Ya por la noche en plena carretera, y tal como él nos dijo, ya no estaba tomado ni con sueño, incluso estaba totalmente alerta, ya que antes de seguir manejando cenó y llevaba un refresco para el camino y algunas galletas. Él nos dijo así: yo iba manejando como de costumbre, con mis sentidos alerta y sin sueño. Claro, cansado, pero con mi mente y vista totalmente activos y normales. En cierto tramo de la carretera y con vehículos cruzando de ida y vuelta por la autopista, escuchando lo que se podía oír de mi radio, porque las estaciones en carretera son pocas, por la difícil conexión, o porque algunas son solo interferencia. Todo estaba bien, o eso era lo que pensaba. Otro detalle en el que todos estarían de acuerdo. Como bien sabemos, no pueden pasar personas tan fácilmente. Hay algunas en donde de día se puede, siempre y cuando no sean de vía tan rápida. Incluso hay paradas para camiones en ciertos pueblitos y podemos cruzar con precaución e incluso pasan animales, pero de noche la dificultad aumenta y en ocasiones es casi imposible. Esas imágenes de aquel evento se quedaron grabadas en mi mente. Cada vez que lo recuerdo, es como si estuviera presente nuevamente en ese lugar. Iba manejando tranquilamente cuando observé con algo de dificultad por la distancia, justo antes de llegar a donde había unos árboles con arbustos y donde más adelante se encontraba un árbol con un tronco no muy delgado. Hasta aquí sin mayor contratiempo, pero al poner un poco de atención, pude ver que detrás de él se asomaba una cabeza. Yo intenté no mirar esa imagen. Lo que se me vino a la mente era que tal vez había alguien esperando a que le dieran un aventón, como decimos, o también una fruta o algo que hubiesen colgado, pero se vería mucho más arriba. A diferencia de esto, se veía que se asomaba y se metía al árbol de nuevo. Seguí manejando aunque aún estaba a una distancia considerable. Ya me era mucho más visible cuando de momento la volví a ver. En efecto,
Era una cabeza. La vi completamente de frente cuando se volvió a asomar, lo que casi hizo que diera un volantazo y pudiera estrellarme justo en un árbol que estaba antes. Me orillé un poco espantado y vi claramente cuando se regresó la cabeza al árbol, y un par de segundos después, en lugar de asomarse como lo hacía, salió del árbol, y para mi mayor susto era que no le veía tronco, solo se veía la cabeza flotando por un lado del árbol. Me tallaba los ojos, tal vez justificando mi miedo. Buscaba intentando ver que la persona estaba vestida de negro o algún color oscuro, y por la noche no se podía ver bien, pero no era así. De nuevo vi la cabeza voltear en mi dirección, pero no me miraba, solo miraba al vacío recorriendo su camino. Dio una vuelta y regresó a esconderse al árbol. Lo que más me impactó fue ver que esa cabeza flotaba, y por más que quise encontrarle un cuerpo, jamás lo vi. Saliendo de mi estupor, miré a todos lados y pasaban coches en sentido contrario. Detrás de mí venían a bastante distancia. Estaba seguro de que los coches, aunque fuera del lado contrario, tenían la posibilidad de haber observado lo que yo vi, por lo menos un par de ellos. La cabeza se veía tan normal como la de cualquier hombre, más cuando se asomaba y se volvía a esconder. De verdad que se veía horrible cuando quedó en medio de la carretera flotando, sin nada que la sostuviera. Cuando me tranquilicé y luego de haberme estacionado un rato a orillas de la carretera, tomé de nuevo el volante para comenzar mi camino y dejar atrás el horror de ver esa cabeza a media carretera. Espero que si algún automovilista la vio como yo esa noche y se los platique, le crean. Es difícil hacerlo, pero no hay explicación posible. Es un rostro aterrador en medio de la noche flotando y dando sustos a quien lo logre ver. Y lo que aún me pregunto después de tanto tiempo, ¿quién sería su dueño? ¿Y dónde estará el resto? Tal vez lo estará buscando. Son incógnitas que nunca sabré. La historia que les voy a relatar le sucedió a un compañero de trabajo. En esos tiempos yo también era camionero, y aunque a mí no me llegó a pasar nada afortunadamente en las carreteras durante todo el tiempo que trabajé en ellas, sí tengo varios relatos que mis compañeros me platicaron en diferentes ocasiones, y pudimos coincidir en que este rubro del transporte tiene sorpresas completamente escalofriantes. Mi compañero se llama Rubén, y lo que le sucedió fue en una de las carreteras al estado de Guerrero, mejor dicho, en Acapulco. Ese día le tocó llevar mercancía, y aunque siempre tenemos cuidado en revisar nuestros camiones, para su mala suerte, esa noche llegando al puerto se le quedaría parado el tráiler a media carretera, pues tuvo un pequeño problema con unos cables. Nada grave, y que por suerte podría arreglarse sin problema, pero que gracias a esto le tocaría vivir un gran susto justo en ese lugar. Me platicó Rubén que él iba manejando como de costumbre por la carretera, que por cierto era ya conocida por él, pues hacía servicios ahí por lo menos una vez cada 2 o 3 meses aproximadamente. Hasta aquel momento nunca le había ocurrido nada extraño, o al menos no había tenido que parar en aquella orilla de la carretera. Así que después de pasar por los lugares acostumbrados, siguió su camino. Aún clareaba un poco, estuvo comunicándose normalmente, aunque me dijo que estuvo perdiendo señal en algunas partes. Esto por supuesto que es normal, pero aunque ustedes no lo crean, llega a inquietar mucho, ya que desde ese momento nos sentimos desprotegidos en cualquier eventualidad que podamos tener. Claro que cada vez es más difícil que suceda, pero suele pasar. Siguió su trayecto hasta que notó que el camión comenzó a tener algunas dificultades para avanzar. Si esto sucede, tenemos que parar de inmediato y pedir el auxilio a la compañía de seguros de la empresa o un taller cercano, dependiendo del evento. En su caso se orilló y bajó a ver cuál era el problema. Afortunadamente, quedaba como les dije luz de día. Entonces, prosiguió a revisar el desperfecto para avisar lo que estaba pasando y el retardo que tendría por esa situación. Inspeccionó y al ver que estaban fallando unos cables, decidió arreglarlo él mismo después de reportarlo. Entonces se dio prisa para ver la avería en lo que venía la ayuda, porque debo recordarles que estaba a media carretera y en ocasiones tarde
tardan en llegar, así que si podía valerse por él, mucho mejor. Estamos preparados para algunas eventualidades, pero tampoco somos magos. Dice que así estuvo un buen rato tratando de reparar el camión, cuando sin darse cuenta, se pasó el tiempo y empezó a oscurecer. Aunque tenía una linterna, no era lo mismo y ya se estaba desesperando, pues los últimos rayos de sol se esfumaban cuando ya estaba por terminar, aunque no lo logró. Siguió trabajando y miró la hora. Habían transcurrido hora y media, por lo que pensó que la ayuda, como le habían dicho, ya no tardaría. Así que pensó mejor subirse al camión para esperarla, ya que era muy peligroso estar en una carretera sin luz. Es muy arriesgado. Así que cerró el cofre y se subió a esperar a que fueran a ayudarlo. Estaba ya sentado en el camión tomando un poco de té que llevaba en su termo y checando la hora, cuando pudo escuchar el llanto de un bebé que venía de los matorrales a la orilla de la carretera. Se oían bajos y algo lejanos. Pensó que tal vez era el hijo de algunas de las personas que vivían por ahí. No hizo caso y siguió en lo suyo. Estaba sacando algunas bocanadas de humo cuando de nuevo el llanto. Ahora se escuchaba más cercano, más claro. Volteó hacia la ventana del copiloto para ver si veía a alguna persona cargando al pequeño, pero nada. Aquel llanto continuaba. Se empezó a preocupar, pues ahora se escuchaba más claro. Pensó que tal vez sería una mujer con su hijo y podría estar en problemas, así que bajó del tráiler para poder ver si alguien necesitaba ayuda. No podría ir más allá de unos pasos porque en cualquier momento vendrían en su búsqueda, así que se asomaría un tramo nada más. Caminó más adentro donde habían árboles y pasto. Por cierto, este estaba bastante crecido y le llegaba casi a sus rodillas. Tenía que ir dando ciertos brincos, pero el llanto lo seguía escuchando. Pensó que tal vez estaba enfermo. Continuó acercándose hasta que escuchó más cercano aquel llanto y sintió claramente que se estaba acercando al pequeño. Se abrió paso y entre un tramo de pasto pudo ver un envoltorio de tela. La forma que tenía sin duda era la de un pequeño de meses, pero lo extraño es que estaba solo. Miró a un lado y a otro y no se veía ningún adulto a su lado. Una señora tal vez. Caminó con cierto temor un poco más. Quería estar seguro de que no estuviera por ahí su madre o el padre del pequeño. Pensaba que a lo mejor pudieron haberse caído en un hoyo o algo. Al no ver nada más, lentamente se acercó al pequeño. Se asomó pero no lo tocó y su llanto comenzó a cambiar. Se hizo más lento y bajo, como si supiera que había alguien junto a él. Mi compañero, al ver que el llanto bajó un poco, le habló mientras se asomaba sin destaparlo o tocarlo. Ese pequeño solo suspiraba como cansado de llorar. Mientras lo miraba ahí acostadito en el pasto, le dijo: ¿Pero quién te pudo haber dejado aquí solito? ¿Te abandonaron?, le preguntó. Y en ese momento el pequeño, como si le entendiera lo que le dijo, empezó a llorar de nuevo. Mi compañero me platicó que en este punto ya hasta había olvidado que lo irían a buscar para auxiliarlo con lo del problema del tráiler. Y es que estaba tan preocupado por la criatura que se olvidó un momento de su camión. De pronto, algo lo sacó de sus pensamientos, pues empezó a escuchar que ese pequeño ahora iba cambiando el sonido de su llanto. Comenzaba a escucharse como si se riera. Reír un bebé en la oscuridad, solo, tal vez con hambre y en el pasto. Todo de golpe se le vino a la mente a Rubén. ¿Cómo era posible que esto pasara? La criatura estaba ahora emitiendo unas pequeñas carcajaditas, como cuando les haces cosquillas, pero al pequeño ni lo había tocado aún. Después de esto, las risas de ese bulto empezaron a aumentar a tonos más fuertes, lo que en ese momento hizo que una especie de hielo le recorriera toda la espalda a Rubén. Fue que de un momento a otro quedó paralizado con lo que escuchó. Las risas de esa criatura comenzaron a cambiar a carcajadas de un adulto, como si un hombre fuera el que se estuviera riendo. Risas macabras y guturales saliendo de la garganta de un inofensivo pequeño. Rubén decía que las piernas no le respondían, que sentía como si tuviera en lugar de pies 2 bloques de cemento que no se movían. Estaba paralizado de terror y esto iba en aumento. Aún faltaba lo peor. Al
escuchar esto, Rubén se llevó las manos a la cara, tratando de taparse los ojos y después abrirlos para que desapareciera eso que tenía enfrente. Pero no, por más que se tallaba la cara para tratar de darse cuenta que no lo estaba imaginando, esta criatura o lo que fuera paró de reír y con una voz que dijo Rubén, sonaba cavernosa y horrible, le dijo: ¿Me vas a dejar aquí solo? Levántame, tengo frío, llévame contigo. Sacando una manita con algunos pelos muy largos, con uñas negras y largas. En ese momento sintió como si le dieran un tirón por atrás. Movió como pudo sus piernas y corrió hacia el tráiler con todas sus fuerzas para encerrarse y no salir más. Pero en lo que corría, pudo escuchar de nuevo las carcajadas de aquel cero demonio que se le había presentado en forma de un pequeño. Afortunadamente, minutos después ya estaban las asistencias para su camión. Los chicos que llegaron al buscarlo lo miraron pálido, temblando y sudando frío. No era para menos, y entonces le preguntaron qué ocurría, pero sabía Rubén que no le creerían. Les dijo que había bajado a estirarse un poco y que vio a unas personas raras, tal vez asaltantes, y mejor regresó al camión. Las expresiones de sus caras dejaban ver que no le habían creído del todo. Esto es lo que me platicó que le ocurrió aquella noche, algo que para él no tuvo ninguna explicación. Nunca sabrá que estaba en la orilla de la carretera en forma de pequeño. Sin duda, tampoco lo quiere averiguar. Es algo definitivamente diabólico. Estimados amigos de la comunidad, me llamo Julián y quiero compartir mi experiencia con todos los traileros del mundo. Una noche oscura y lluviosa estaba conduciendo mi camión por la carretera que conectaba Guaricó y Pariguán. Era una ruta que conocía bien, pero esa noche algo extraño comenzó a suceder. Y es que por lo regular, mis caminos habían sido muy tranquilos, pero esa noche algo no me gustaba. De repente empecé a sentir una presencia en mi camión. La cabina se llenó de un frío inusual y la radio comenzó a cambiar de estación sin razón aparente. Al principio pensé que eran problemas técnicos, pero luego vi una sombra oscura en el asiento del pasajero. Pensé que era mi imaginación, pero la sombra comenzó a moverse y me asusté. Intenté encender las luces del interior de la cabina para ver con más claridad, pero nada funcionó. En ese momento, la sombra comenzó a hablar con una voz baja y ronca. En todo momento intenté no perder el control de la unidad y observar mi camino, pues posiblemente podría ser producto de tantas horas sobre la carretera. Había escuchado algunas anécdotas de mis compañeros de casos similares. Algunos de ellos, por la impresión, se salieron de la carretera o literalmente se voltearon en alguna curva y no quería eso para mí, pero comencé a sentir escalofríos por todo mi cuerpo. Intenté hablarle, pero aquella voz parecía no responder a mis palabras. Luego sentí un fuerte golpe en el camión y pensé que algo había chocado conmigo. Como pude, disminuí la velocidad hasta detenerme. Salí de la cabina para ver lo que había pasado, pero no había nada allí. Me di cuenta de que estaba solo en medio de la carretera bajo una lluvia torrencial y en completa oscuridad. Lo único que me alumbraba a la parte trasera de mi tráiler eran los relámpagos estruendosos que caían a la distancia. Cuando regresé a la cabina, la sombra había desaparecido. A partir de ese momento, la radio volvió a funcionar nuevamente y la cabina se calentó de nuevo. Continué conduciendo, pero no podía sacudirme la sensación de que algo extraño había sucedido. Llegué a mi destino sin más incidentes, pero la experiencia me dejó temblando. Nunca había experimentado algo así antes, y sin mentirles, me llevó un poco de tiempo recuperarme emocionalmente. Desde entonces, evito a toda costa esa carretera durante la noche, y gracias al cielo nunca he vuelto a tener una experiencia paranormal como esa. Hola amigos, me llamo Carlos Alberto y quiero platicarles una de mis experiencias detrás del volante de mi camión.
Trabajaba como trailero conduciendo mi camión por la autopista regional del centro. Era una noche tranquila y yo estaba disfrutando de la música en la radio mientras manejaba, pero de repente vi algo que me dejó completamente atónito. A lo lejos vi una figura oscura parada en el borde de la carretera. Al principio pensé que era un animal, pero cuando me acerqué me di cuenta de que era una figura humana, pero de inmediato me percaté de que había algo extraño en esa figura. Algo no estaba bien. Esa silueta o figura humanoide estaba vestida con ropa vieja y rota y tenía la piel muy pálida. No podía ver su rostro con claridad, pero parecía que tenía una expresión vacía y sin vida. Incluso desde la distancia sentí un escalofrío en la columna vertebral. A medida en que me acercaba, la figura comenzó a moverse y a caminar hacia mi camión, pero algo muy extraño tenía su movimiento. Era como si flotara en lugar de caminar, y mientras se acercaba, sentí una extraña presencia en mi cabina, como si algo estuviera observándome. De repente aquella figura desapareció justo frente a mi camión. Se desvaneció exactamente cuando la defensa lo tocó. Lo más perturbador de mi historia de terror es que sentí claramente como si hubiese pasado encima de algo. La cabina se movió como si me hubiese pasado un tope o hubiese una gran piedra en mi camino. No pude creer lo que acababa de suceder. Estaba aterrorizado, pero traté de mantener la calma y continuar conduciendo. La experiencia me dejó tan perturbado que dejé de trabajar un par de días y nunca más conduje por esa autopista durante la noche. Desde entonces he escuchado historias de otras personas que también han visto esa figura oscura en la misma área. No sé lo que era esa silueta o por qué se me apareció, pero lo que sí sé es que nunca lo olvidaré. Un día, mientras conducía un camión por la carretera de Montalbán en Miranda, me encontré con una experiencia que me dejó completamente aterrorizado. Recuerdo que era una tarde soleada y la carretera estaba casi vacía. Estaba disfrutando de la tranquilidad de la carretera y la belleza del paisaje cuando de repente vi una figura colgando de un árbol a un lado de la carretera. Me pareció que era un hombre que estaba desvivido. ¿Quién sabe por qué? Me sentí estremecido por lo que vi, pero pensé que tal vez había visto mal. Seguí conduciendo y traté de concentrarme en la carretera, pero luego lo vi de nuevo. Aquella figura colgaba allí oscilando ligeramente en la brisa. Sinceramente no podía creer en lo que estaba viendo. Conforme me acercaba, pude ver que era una figura humana. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y su piel era blanca como la nieve. Y ahí me di cuenta de que en efecto era un hombre. Y lo peor de todo es que su cabeza estaba girada, mirando directamente a mi camión. En algunos lugares de Venezuela se acostumbra a poner siluetas de personas para proteger los cultivos de la rapiña de las aves. Era por ello que al principio no le di tanta importancia, pero cuando corroboré lo que mis ojos observaban, sentí en mi cuerpo una sensación muy extraña. Me sentí completamente aterrorizado. No sabía qué hacer. Pensé en detenerme para ayudar, pero sabía que algo no estaba bien. ¿Cómo podía ese individuo estar colgando de un árbol en una carretera tan transitada y nadie hacer nada al respecto? A medida que me alejaba, la figura desapareció de mi vista, pero aún podía sentir su mirada fría en mi espalda. Seguí conduciendo sin saber qué pensar. Me sentía muy confundido y aterrorizado. Desde entonces, a veces todavía veo la figura en mis sueños. Nunca he podido explicar lo que vi, pero sé que fue real y que me perseguirá por el resto de mi vida. Soy Camilo y hace unos años, mientras conducía mi tráiler cargado con repuestos industriales por la carretera que une el estado de Guaricó y la ciudad de El Tigre, experimenté una de las experiencias más extrañas y aterradoras de mi vida. Era una noche oscura y lluviosa y la carretera estaba bastante vacía. Me sentía cansado y aburrido, por lo que encendí la radio y traté de mantenerme despierto. Sin embargo, de repente noté algo extraño
extraño en el camino por delante, y es que vi una figura borrosa que parecía flotar en el aire, justo en medio de la carretera. Pensé que tal vez era un problema con mis ojos debido a la fatiga, pero luego vi que era una mujer flotando en el aire, moviéndose sin ningún esfuerzo. No podía creer lo que veía. Traté de frenar, pero sentí que el tráiler se deslizaba peligrosamente en la carretera resbaladiza. Rápidamente la mujer flotante se acercaba más y más al tráiler, y ahí pude darme cuenta de que no tenía pies. Su cabello oscuro flotaba alrededor de su cabeza y por la distancia solo podía mirar que sus ojos eran completamente negros, o posiblemente sus cuencas estaban vacías. Sentí una extraña presencia en la cabina del camión, como si algo malévolo estuviera a punto de pasar. Traté de mantener la calma y mantener el control del tráiler, pero la mujer flotante se acercaba cada vez más. Esa entidad de repente desapareció de mi vista y mi tráiler se detuvo bruscamente, como si me lo hubieran apagado de la nada. Aún con el miedo que sentía, bajé del camión para revisar lo que había sucedido. Todo esto era muy extraño. Prácticamente el tráiler quedó totalmente deshabilitado. No encendía el tablero y mucho menos daba marcha. Lo más escalofriante fue cuando revisé debajo de la unidad y observé una silueta negra que se movió reptando por el asfalto y se metió rápidamente en la maleza a un lado de la carretera. Del miedo, no pude evitar pronunciar algunas malas palabras y subir rápidamente al tráiler. No sé qué cosa le estaba haciendo a mi camión esa energía, porque cuando abrí el switch encendió como si nada hubiera pasado. Desde entonces no he podido explicar lo que vi esa noche, pero algunos compañeros me dijeron que la carretera donde ocurrió esta experiencia está maldita y que varias personas han visto apariciones similares a lo largo de los años. Aunque no puedo explicarlo, sé que nunca olvidaré esa experiencia sobrenatural y que siempre tendré miedo de conducir por esa carretera otra vez. Antes de comenzar, quisiera mandar un saludo a todos los traileros y camioneros de Venezuela. Soy Gregorio y hace unos años estaba conduciendo mi tráiler por la carretera que une a Caracas y Puerto de la Cruz en Venezuela, cuando experimenté algo que me dejó completamente aterrorizado. Ya rondaban alrededor de las 3:30 de la madrugada y de vez en cuando podía encontrarme uno que otro automóvil. No puedo negarles que cuando se encuentra sin automóviles que cuidar, me siento libre, como si fuera el dueño del camino, aunque a partir de la experiencia que me tocó vivir ya no lo veo de la misma manera, pues ahora sé que aquellas manifestaciones diabólicas abundan en medio de la oscuridad. De repente, noté algo extraño en el camino. Adelante de mí había un tráiler gigante que se movía a lo lejos y pensé que tal vez era otro compañero camionero en la carretera. Eso era muy lógico, pero por momentos sus movimientos eran erráticos. En algunos tramos, las líneas del pavimento no se veían muy bien, pero no era para tanto. No era para que titubeara como si aquel camionero se estuviera quedando dormido. Sinceramente me alarmé, pues ahora un colega camionero estaba en peligro. Como pude me fui acercando, y una vez que estuve a la par sentí que mi alma salió de mi cuerpo. Me di cuenta de que no había nadie al volante del tráiler. Esto era imposible, pues hasta la fecha no concibo cómo pudo ser posible, pero también existía la duda sobre si mi compañero trailero se había desmayado o caído a un costado por los bruscos movimientos que hizo en el camino. Mi cuerpo se paralizó por un par de segundos cuando me percaté de que aquel tráiler a mi costado no producía los sonidos característicos de un camión. En vez de ello, escuchaba un zumbido que no era para nada normal. Al darme cuenta de esto, ese enorme camión comenzó a deslizarse hacia mí y francamente me entró el pánico. Pensé que esos eran los últimos segundos
segundos de mi existencia. Cuando aquel enorme tráiler completamente cargado estaba a punto de impactarme, giró bruscamente hacia la derecha y perfectamente pude ver cómo se dirigió entre la hierba hasta un pequeño risco que se encuentra en ese lugar, cayendo hacia el vacío. No podía creer lo que veía. Traté de frenar, pero algo me dijo que mejor siguiera mi camino, pues no se trataba de algo bueno. Desde entonces he escuchado historias de otros camioneros que también han visto el tráiler fantasma en esa misma carretera. Nadie sabe exactamente qué lo causa o qué significa, pero todos los que lo hemos visto intuimos que se trata de la repetición de los segundos antes de la tragedia que pasó en esa carretera. Posiblemente aquel camionero aún no descanse en paz e intenta pedir ayuda por su alma, o simplemente se trata de alguna presencia maligna que intenta ganar nuestro valor. Aunque no puedo explicar lo que vi esa noche, sé que siempre tendré miedo de encontrarme con el tráiler fantasma otra vez. Hola amigos, soy un trailero veterano. Durante mi servicio como camionero he experimentado ciertas cosas algo extrañas que me han dejado con la duda sobre si realmente existen los acontecimientos paranormales. He visto luces en el cielo que muchos denominan como avistamientos ovni, y he sentido esa característica sensación de no ir solo en medio de la noche por las carreteras, o que alguien me respira justo atrás de mí. Volteo de inmediato, pero no hay nadie en el camarote. En mi vida solo 2 acontecimientos algo fuertes me han sucedido. El primero fue cuando manejaba y justamente pasaba a un lado de un cementerio. Soy creyente de la religión cristiana y me gusta congregarme con mis hermanos y servir a mi Señor en lo que pueda. Por lo regular siempre cargo mi Biblia. Cuando me siento muy cansado, busco un lugar seguro para orillar el tráiler, me acuesto y leo un poco la palabra. Pero esa noche algo muy extraño sucedió, y resulta que cuando pasé el primer tope de aquel camposanto, las farolas del camino se apagaron. De inmediato comencé a escuchar unas carcajadas que al parecer daban vuelta al tráiler, y nuevamente las volví a escuchar a un lado de mí. Inesperadamente, mi Biblia salió proyectada al medallón de la unidad con mucha fuerza, y no dudé en comenzar a reprender lo que intentaba perturbarme esa noche. Después de unos segundos, aquellos ruidos extraños dejaron de escucharse y regresó la calma. Quiero pensar también que se trata de pruebas que nos pone el Señor, o simplemente el enemigo no está contento con nosotros. Años después, estaba manejando mi tráiler por la carretera que une a San Carlos y a Portuguesa, en Venezuela, cuando experimenté algo que me dejó completamente aterrorizado. Mientras manejaba por ese tramo, de repente vi a lo lejos un camión blanco que parecía estar estacionado al lado de la carretera. No le di mucha importancia, pensé que tal vez el conductor estaba descansando, pero a medida que me acercaba, comencé a notar algo muy extraño en el camión. Ese tráiler parecía estar abandonado y cubierto de polvo, como si hubiera estado allí durante años. Me detuve más adelante para inspeccionar el camión y ver si necesitaba ayuda. Encendí mi lámpara y caminé, pero cuando llegué a la cabina del conductor, me di cuenta de que no había nadie allí. Me pareció muy extraño, así que comencé a investigar un poco más. Fue entonces cuando empecé a sentir una presencia extraña y escalofriante en el lugar. Escuché ruidos extraños que provenían del camión, como si alguien estuviera moviendo cosas en su interior, pero no podía ver a nadie allí. Decidí alejarme lo más rápido posible, pues comencé a sentir que mi corazón se aceleraba rápidamente. Algo no estaba bien. Comencé a caminar hacia mi unidad y aquí sucedió lo más impresionante. Mi tráiler comenzó a moverse de manera extraña, como si estuviera siendo empujado por algo. Corrí pensando que posiblemente de la impresión había olvidado colocar el freno, pero no fue así. Aún faltaba que me diera cuenta de lo más escalofriante. Como pude, intenté arrancar el motor, pero no parecía responder, como si algo
estuviera impidiendo que el camión diera marcha. Finalmente, después de varios intentos, logré arrancar el motor y salir de allí a toda velocidad, pero nunca me olvidaré de esa experiencia terrorífica, sobre todo porque cuando llegué a mi lugar de destino y antes de quitar los seguros o candados de las puertas, pude ver alrededor de 6 juegos de manos que habían empujado la caja del tráiler, marcas que estaban sobre la brisa de polvo y agua que había dejado aquella noche la lluvia. Eso sin duda me dejó completamente impactado. Desde entonces he oído historias de otros compañeros que también han visto el mismo camión blanco en la carretera y que también han sentido aquella presencia sobrenatural y aterradora. Nunca supe la historia detrás del camión abandonado, pero sé que lo que experimenté fue algo fuera de lo común y aterrador. Ahora recientemente me entero que algunos le llaman fallas en la realidad. Gracias por escucharme. Bendiciones desde Venezuela. La vida de un trailero no es para nada fácil. Desvelos, turnos completos sin comer o peligros en las carreteras del país. Pero hay algo completamente perturbador y son todas aquellas manifestaciones paranormales que cuentan los compañeros. Apariciones del camionero fantasma, la mujer que siempre está en medio de la carretera o brujas que han perseguido a los compañeros en sus recorridos nocturnos. Son experiencias completamente impactantes, así como la historia que estoy a punto de contarles. Durante el tiempo que trabajé como trailero, viví una experiencia completamente intrigante, situación que hasta la fecha en ocasiones me quita el sueño. Hoy en día soy comerciante, y esto debido a que el suceso que me ocurrió, sinceramente para mí no fue algo normal, y a pesar de los años, sigue causándome muchas dudas que claro, nunca fueron aclaradas, y menos por quien me contrató, pero sigo guardando los recuerdos como si hubiera sucedido hace poco. Conforme mi historia avance, sé perfectamente que me darán la razón. Bueno, mejor les cuento todo y al final ustedes sacan sus conclusiones. Leeré sus comentarios. Recuerdo bien que ese día estaba en casa con mi familia y sonó el teléfono. Era mi compañero Jack, así le llamaremos. Contesté pronto, ya que supuse que era algo importante del trabajo, aunque me tocaba descanso esa semana. En esos años nosotros hacíamos entregas de diferentes artículos, maquinaria, material para construcción, entre muchas cosas más. Incluso había ocasiones que entregábamos material para el gobierno. Era una empresa importante para la que trabajaba y hasta ese día todo era común, por así decirlo, pero todo cambiaría a partir de esa extraña entrega, como yo la llamo. Jack me dijo que necesitaba hablar conmigo, pues era algo muy urgente, que se había reportado enfermo y no podría llevar ese día su camión para la entrega que le tocaba, y que necesitaba que por favor yo lo hiciera, y que me pagarían lo que le tocaba. Sinceramente yo prefería quedarme en casa. Había tenido 2 semanas muy pesadas y no quería salir aún. Aunque la paga de esa entrega sería buena, no compensaba el cansancio de todos esos días. Pero mi compañero Jack insistía mucho. Necesitaba pensarlo un poco y le dije que me regresara la llamada minutos más tarde, pues ya teníamos algunos planes con mi familia, aunque también pensaba en que si algún día yo tenía una emergencia, podía cobrar mi favor, y le comenté a mi esposa. Tiempo después, al recibir la llamada de vuelta y durante la plática, le pregunté qué era lo que tenía, de qué estaba enfermo, y él solo me contestó que la noche anterior había tenido mucha fiebre y no se sentía en condiciones para manejar. Y eso es verdad, en nuestro trabajo no podemos ir tan cansados o enfermos, pues se arriesga la mercancía y más aún con distancias tan largas como en ocasiones nos tocaban. Mientras hablábamos, noté algo extraño en mi compañero. Más que enfermo, sentí que estaba nervioso, ansioso o desesperado. Guardé la calma y me quedé oyendo todo lo que él me decía sin despegar la bocina de mi oreja. Mientras observaba a mi familia viendo la televisión, le pregunté que a dónde sería y qué es lo que tenía que entregar. Él hizo una pausa
y con tono aliviado me dijo que sería solo por un día. Según sus cálculos, estaría de regreso en la base al amanecer, y lo mejor de todo es que me darían unos días más de descanso aparte de los que ya tenía. La verdad es que sonaba muy extraño, pues en esas fechas teníamos mucho trabajo. Con dificultad me habían dado mi descanso por ley, y me quedé en silencio valorando todo, pues sonaba muy atractivo. Solo sería un día, y tendría varios más para descansar en casa y reorganizar las salidas con mi familia. No sonaba nada mal. Titubeándolo pensé un poco más. Al final me dijo Jack que me decidiera, pues él también tenía que regresar la llamada a la central para asignar el viaje. Le pregunté de nuevo qué distancia tendría que recorrer, a lo que me contestó que no sería lejos, que cuando yo fuera por el camión y después por el contenedor me dirían. Primero tenía que ir a la empresa. Al enterarme más o menos de la situación, le colgué brevemente. Se lo platiqué a mi esposa y a mis hijos. Les pedí más que nada una disculpa, pues ellos al principio no lo tomaron de muy buena gana, ya que teníamos pensado ir al cine al siguiente día y otros lugares, pero al final mi esposa los convenció de que si yo tomaba esa entrega, podríamos tener más días juntos. Entonces aceptaron y llamé a Jack para decirle que tomaría su lugar. Al escuchar mi respuesta me lo agradeció y sonó aliviado. Nunca imaginé en lo que me estaba metiendo. Eso percibí del otro lado de la bocina, como si le hubiera quitado un peso de encima, pero lo que vendría me hizo arrepentirme profundamente de esa decisión para toda mi vida. Me di un baño en lo que mi esposa me preparaba una pequeña maleta que usaba para mis viajes, y aunque esta vez solo sería un día, me preparó algo de comida para el camino. Ya con todo listo, me despedí de ella y de mis pequeños, no sin antes prometerles que aprovecharíamos los días que tendría de descanso. Me sonrieron y me dieron un fuerte abrazo. Cuando salía, miré hacia la puerta y observé a los tres ahí parados, con una sonrisa despidiéndose de mí con la mano. Tiempo después llegué a la empresa y me recibió el encargado de los embarques. Me cuestionó que por qué estaba yo ahí, si se suponía que estaba descansando y tenía que ir hasta dentro de 4 días. Le dije lo que había pasado con Jack, que yo tomaría su lugar para llevar la carga que a él le tocaba, pues estaba bastante enfermo. El encargado me miró extrañado y frunciendo el entrecejo buscó en su bitácora la hora de salida y a dónde tenía que llevar la carga. Me miró de nuevo y me dijo que lo siguiera con el jefe, pero me miraba de manera extraña. Yo estaba desconcertado y comencé a seguirlo. Llegamos a la oficina del jefe, tocamos y nos hizo entrar. Seguía escribiendo en la computadora mientras el encargado de los embarques le decía por qué estábamos ahí. Cuando terminó, levantó la cabeza para vernos y me hizo sentar, diciéndole al encargado que si ya me había dicho a dónde iría. Él le contestó que no, porque había un gran error. El camionero que tenía programado para esa entrega era Jack, pero no sabían por qué no llegó y tampoco se reportó. Desde ahí comenzamos con el pie izquierdo, pues se supone que Jack ya les había llamado. Alguien estaba mintiendo aquí. En ese momento me levanté del asiento y les dije que él me había llamado horas antes para pedirme el favor y les repetí toda la conversación. Cruzaron miradas de desconcierto y el jefe dijo entonces que ya hablaría con Jack. Me dijo que fuera por mi camión y el encargado me diría qué contenedor tenía que entregar y a dónde. Así lo hice al salir, pero seguía pensando en Jack. Ese pinche mentiroso me había visto la cara. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no se reportó? En fin, algo no andaba bien, pero yo ya estaba ahí e iba a cumplir con mi trabajo. Durante el tiempo que el encargado de los embarques estaba checando la ruta que me tocaba y todo lo demás, le marqué a Jack por teléfono y solo sonaba, pero nadie contestaba. Así que le dejé un mensaje de voz bastante molesto para que se comunicara conmigo más tarde. Al colgar, ya estaba conmigo el encargado y me dio la hoja de ruta y el número de contenedor. Eso sí, me dijo algo que me preocupó en demasía, y esto era que cuando recogiera el contenedor me estarían esperando unas personas especiales, a las cuales les tenía que entregar un sobre amarillo que me dio. Solo les tenía que decir que yo sería el conductor y que iba por la carga. Esto no era común. En todas las entregas que manejábamos con el gobierno, nunca hicimos algo parecido. Pregunté y me dijo que era algo muy especial y que me apurara. Pues bien, solo tenía que entregar
entregar la copia de mi hoja de embarque a los encargados. Enganchábamos el contenedor al camión y me checaban la hora de salida. Ya sabía todo el procedimiento, pero eso de personas especiales y un sobre amarillo no me sonaba nada bien. Pero ya estaba metido en esto y tenía que cumplir. Solo esperaba que Jack se comunicara y me sacara de dudas. En verdad que todo hasta este punto era sumamente raro. Subí y comencé con mi camino detrás del volante, y tiempo después hice lo que me pidieron. Llegué a donde tenía que recoger el contenedor y efectivamente todo ahí era un misterio, pues por todo el protocolo para entrar y la vigilancia extrema, supuse que era algo bastante importante lo que el contenedor llevaba en su interior. Al bajar del camión ya me esperaba un tipo de traje gris muy oscuro. Era muy serio. En cuanto me lo preguntó, le dije que iba por el contenedor 2751 y solo me contestó que lo siguiera. A la distancia pude ver que habían 3 hombres parados justo donde estaban los contenedores, y yo seguía al tipo por detrás hasta que llegamos al lugar, y uno de ellos dio un paso al frente y me estiró el brazo mirando el sobre que llevaba en las manos. Se lo entregué, lo abrió y se los mostró a los otros 2 sujetos que estaban unos pasos atrás. Algo comentaron que no escuché, y después de un momento, el hombre con voz ronca me dijo que ahí estaba el contenedor, y con el dedo me señaló el que estaba justo detrás de ellos. Esa caja parecía completamente nueva y muy reforzada. Los tipos eran muy raros y duros. Estaban vestidos con trajes negros, corbatas rojas y otros de color gris oscuro, gafas negras que a pesar de no haber tanta iluminación traían. No hice más preguntas, solo subí al camión como me lo pidieron, pues antes de eso, unas personas se encargarían también de engancharlo y yo solo seguí indicaciones. No puedo negarles que hasta cierto tiempo me sentí presionado e intimidado por estas personas y no quería problemas con ese tipo de gente tan rara. Lo único que alcancé a ver era que el contenedor tenía las iniciales características que pertenecen al gobierno. Entonces esperé pacientemente a que todo estuviera listo y que me dieran la orden de salida. Tantas personas haciendo mi trabajo ya me estaban poniendo nervioso. Lo que menos quería es estar más tiempo en ese lugar con esos sujetos. El tipo que me llevó con los otros hombres fue el que me dio la orden y la dirección donde tenía que llevar la carga. Miré el documento y ahí estaba una dirección. Era hacia la salida de la ciudad. Lo que me pareció bien es que no era muy lejos como Jack me había dicho. Mínimo en eso me había dicho la verdad, pero yo recordaba que en algunos de los viajes que anteriormente había hecho para esos lugares no había visto ninguna empresa o algo similar, mucho menos alguna bodega del gobierno. Tal vez era para entregarlo a algunos particulares. Ya saben todas las movidas que hacen al estar en el poder. Llevaba la cabeza llena de preguntas, pero tenía que darme prisa para dejar lo más pronto posible la carga. No puedo negarles que todo el tiempo iba pensando en mi familia y en que si había hecho bien en aceptar esto, pues todo parecía oculto, intrigante, pero sobre todo demasiado sospechoso. Lo malo es que ya estaba ahí en la carretera, en camino para dejar esta extraña carga. La carretera era tranquila y con poca afluencia. Esto me tranquilizaba y así sumido en mis pensamientos iba cuando me pude percatar que alrededor de unos 300 metros detrás de mí venían un par de autos negros. Me pareció que no los había visto antes. No me daba muy buena espina esto, pero no quería ponerme nervioso, así que me concentré en el volante y de vez en cuando miraba a los espejos para ver si me rebasaban los autos, pero no, iban siempre midiendo su distancia. Me sentí bastante vigilado y no era para menos. Así recorrí mi camino. Solo esperaba que no se me bajara el combustible. No quería detenerme con esos autos siguiéndome, pues no sabía si me seguían para secuestrarme, asaltarme u otras cosas. He sabido por los compañeros que existen casos en que los asaltantes ya saben lo que traes, a dónde te diriges y todos los datos que obviamente
claramente salen de adentro, es decir, de la empresa. Hay alguien que nos pone el dedo. A estas alturas estaba preocupado y más porque ya estaba oscureciendo. La noche no tardaba en caer y para mi mala suerte, más adelante miré que a la orilla de la carretera del lado derecho se veía un auto negro estacionado entre los árboles. Al pasar frente a donde se encontraba, miré por el espejo pero no se veía a nadie. Estaba totalmente oscuro de los vidrios. Pensé que alguien bajaría, pero no. Entonces seguí avanzando y después de recorrer varios kilómetros lo pude ver junto a los otros dos autos que ya venían desde el principio del viaje conmigo. Y no solo ocurrió esto. Ahora, para colmo, sonó automáticamente la radio del camión y la voz femenina que salió de ella me dijo que no pensara en detenerme, que el camión tenía suficiente combustible y mi recorrido no sería tan largo. Esto ya era hasta cierto punto escalofriante, pues parecía que habían escuchado mis pensamientos, y la voz se apagó de la nada. No me dio tiempo de preguntar ni de reaccionar a su comentario. Ya quería llegar a mi destino, pues de los nervios comencé a sudar demasiado, pero hubo algo que me hizo casi brincar del asiento, y esto eran unos ruidos que venían de la parte de atrás del contenedor. Venían sonidos como si alguien golpeara desde adentro de una caja de metal o de lámina, y después unos gritos desgarradores de ayuda. Esto me preocupó, pues nunca me dijeron qué llevaba en el contenedor, y jamás en mi vida, cuando realicé viajes para el gobierno o que llevé otras cargas para ellos, nunca escuché algo parecido. Aquellos golpes y gritos desgarradores se calmaban y volvían a escucharse, como si algo quisiera abrir la caja y salir. ¿Pero qué era? Pensé que tal vez algún animal en peligro de extinción, pero si fuera así, tendrían que haberme avisado porque era un ser vivo. Estaba muy nervioso porque los sonidos aumentaban. Era como si algo se revolviera y azotara allá adentro. Lo peor de todo es que tenía estrictamente prohibido detenerme, y aunque iba con las manos pegadas al volante y temblando, era algo que no podía hacer. ¿En qué cosa me había metido? ¿Qué demonios había allá atrás? Revisé la bitácora del viaje y noté que ya no faltaba mucho para llegar a mi destino. Aquellos autos seguían detrás de mí. Esto ya me olía a algo muy malo. Todo había sido un misterio. Kilómetros más adelante, vi luces en medio de la carretera y un camión estacionado del lado contrario. Me lastimaban sus luces, pero seguí avanzando. Detrás de ese tráiler también había otros dos autos igual de oscuros y un par de tipos que me hicieron la señal de que me parara. Me dio un escalofrío tremendo y en ese momento pensé que algo me ocurriría. Me hicieron bajar de mi camión y uno de ellos me dijo que había llegado al lugar de la entrega. Solo tenía que dejar mi tráiler ahí y subirme al otro que estaba del lado contrario y que también tenía el suficiente combustible para mi regreso. Mientras me sonreía de una forma tan extraña, a veces llego a pensar que estos tipos ya tenían algún tipo de aparato para escuchar mis pensamientos. No sé, es algo muy loco, pero ¿cómo es que sabían qué estaba pensando? En verdad ya estaba confundido. Dejar un contenedor en medio de la nada sin saber qué llevé, esto no podía ser. Era todo muy extraño. ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Qué llevaba en el camión y por qué dejar el contenedor a un lado de un bosque? Eran tantas mis preguntas a la vez, pero que la verdad no estaba dispuesto a investigar. Crucé la carretera para subirme al camión que estaba del otro lado y poder regresar. Incluso con todo esto se me fue el hambre y el cansancio. En todo el camino no toqué nada de lo que me había puesto mi esposa, y es que con tanta tensión no era para menos. Me subí al otro tráiler que por cierto no tenía contenedor. Con él había que regresar a la empresa, y lo más extraño es que Jack nunca se comunicó conmigo. En fin, me quité de encima todo eso que me preocupaba, no sin antes ver por el retrovisor que varios tipos similares estaban revisando el contenedor. Y claro, muy por detrás del camión en el que ahora iba, estaban ese par de autos negros listos para seguirme por todo el camino. Y lo mismo ocurrió de regreso. Miré la hora y ya era de madrugada, pero ya quería llegar a
entregar el camión y estar en casa. Aún temblaba de la impresión que tuve de escuchar esos ruidos atrás. Y ahora recuerdo algo más. También escuché a lo lejos una especie de rasguños, como cuando pasas algo filoso en un metal. Pero ya no quería saber nada más. Solo miraba que los autos me seguían a cierta distancia. Se me estaba haciendo eterno el trayecto. Lo más extraño que me pasó casi llegando a la ciudad es que no miré en qué momento dejaron de seguirme los autos que venían detrás de mí. Es como si se hubieran desvanecido en la carretera. Por fin, ya clareando, llegué a la empresa para dejar el tráiler y ahí estaba esperándome el encargado de embarques. Le entregué el sobre que me dieron los tipos. Le pregunté por Jack y me dijo que seguía sin comunicarse, pero que más tarde llegaría el jefe para hablar conmigo y me dijo que pasara al cuarto que teníamos habilitado para descansar. Él me avisaría cuando llegara para que pasara a verlo. Y así lo hice. Me preparé un café para calmar los nervios que traía y dudaba dormir, pero me recostaría y cerraría los ojos un rato. Había sido una noche muy difícil y estresante en todos los aspectos. Sin darme cuenta, me había quedado profundamente dormido cuando sentí una mano en el hombro, moviéndome mientras una voz me decía: «Te espera el jefe en la oficina, ya llegó». Abrí los ojos de golpe y me levanté como un resorte. No me quería dormir, pero el cansancio y el estrés vivido me vencieron. Llegué a la oficina y el jefe me dio un sobre diciéndome que todo estuvo en orden, que ese era mi pago y que podía tomarme 2 semanas de descanso. Ya me llamarían para avisarme cuándo me presentaría. Le agradecí y salí de ahí. Aún nervioso no quise ni abrir el sobre. Ya lo haría llegando a casa. Francamente sentía que todo lo que había vivido esa noche no lo olvidaría en un buen tiempo. Y menos cuando días después supe que Jack nunca apareció. La verdad es que sí me daba miedo, pues ya estaba involucrado en algo que no sabía de qué se trataba. Por otro lado, en caso de pedirme nuevamente un viaje parecido, no podía negarme, pues no quería que me pasara algo o que de la nada desapareciera como Jack. Ese día que me pidió llevar la carga fue la última vez que hablé con él. Después de unos meses, quitaron la empresa de transportes y solo se nos dijo que habían vendido, que ahora sería de otro rubro. Nos indemnizaron y cerraron. Siempre dudamos de lo que en realidad pasó ahí, como si solo esperaran a que pasara un tiempo después de la extraña entrega para finalizar operaciones. Todo fue un misterio. Ya pasaron 10 años y de Jack jamás se supo nada. Tal vez él sí supo qué llevaría en ese contenedor y no tuvo el valor de continuar con la entrega, o para que no comentara nada, lo desaparecieron aquellos tipos tan extraños y misteriosos de negro. Algo es cierto, y es que nunca se sabrá la verdad. Esta historia ocurrió en una carretera de Missouri, Estados Unidos, y le ocurrió a un amigo llamado Jordan. Es camionero, trabajó desde hace muchos años en este negocio. Para esos tiempos se dedicaba a hacer entregas de frutas y verduras para varias tiendas departamentales de aquel lugar, y nos conocemos desde jóvenes. En este momento soy comerciante, tengo un negocio, y él es justo quien surtía mi mercancía. Durante el paso de los años logramos ser amigos y cuando tenía la oportunidad de darme un aventón, aprovechábamos para platicar un buen rato, porque cuando salía a carretera pasaban días sin vernos. Siempre nos tomábamos una cerveza y disfrutábamos de una excelente charla. Fue justo en una de esas pláticas que tuvimos que me contó algo que le había pasado meses atrás. Fueron varios días que nos dejamos de ver en esa ocasión, y cuando él no me llevaba mi mercancía, la mandaba con uno de sus
sus chalanes, y fue así que me di cuenta de lo sucedido. Lo que me platicó Jordan me pareció muy interesante, pues hasta esa fecha que yo recuerde, nunca en nuestras conversaciones me había dicho que le hubiera sucedido algo paranormal. En lo personal fue muy impresionante lo que me dijo, y por lo mismo quise contarla a toda la comunidad de Oscuro Secreto, para que otros traileros o camioneros del mundo siempre estén alerta ante lo siguiente. Recuerdo cuando Jordan empezó a narrar los hechos. Ese hombre estaba muy nervioso. Incluso empezó a fumar, cosa que rara vez hacía, pero me dijo que solo de recordar esa noche volvía a sentir el mismo terror o los mismos nervios que en esa ocasión, a la cual denominó macabra, pues me dijo que no sabía qué otro apelativo le podría poner a lo que vivió. La verdad es que yo todavía no entendía a lo que se refería hasta que poco a poco pude entender conforme iba desglosando los acontecimientos que sucedieron aquella noche de 1979. Recuerda que ese día salió por la tarde y que el clima estaba algo fresco. Iba recorriendo la carretera con total normalidad y escuchaba un poco de rock en la radio, cuando recordó que no había comido nada durante el día. Así que más tarde bajaría por algo de alimentos y un café, ya que sabía que sería una larga noche y haría mucho frío más tarde. Así continuó Jordan su camino en completa calma, hasta que más adelante en la carretera, a unos cuantos metros, miró a una mujer que con una pañoleta en mano le hacía señas para que se parara. Supuso que era alguna dama que se había quedado en medio de la carretera por alguna falla en su auto, o alguien la había dejado ahí. En ese tiempo era muy común el autostop, así que no lo pensaban tanto como hoy en día y se detenían. Otra cosa es que no pasaban muchos autos. Para esos años el autobús era la única opción para la mujer, pero al parecer tampoco pasaba. Así que llegando a donde ella estaba, bajó la ventanilla para preguntarle en qué la podía ayudar. Aquella joven dama le dijo que había tenido un problema con su pareja y que la dejó sola ahí, que la había bajado del coche y se fue. Jordan le preguntó a qué distancia iría, pues él tenía que pasar a varios lados. Al decirle la dirección, Jordan se dio cuenta que no tendría problema en dejarla más adelante en algún lugar seguro para que pudiera llamar a algún familiar para que la recogieran. No le parecía correcto dejar a una mujer botada en medio de la nada. Entonces la subió y emprendió la marcha para continuar con su ruta planeada. Y minutos después ya se encontraban platicando mientras recorrían el camino. Era una mujer joven de unos 35 años aproximadamente, rubia y muy bonita. Traía gafas grandes y era delgada. Él la recuerda con un vestido rosa pastel y un saco del mismo tono. Al principio de plática muy agradable. Diría que una joven común de aquella época. Hasta este punto todo iba bien, pero una media hora más tarde abrió su bolso, sacó una cajetilla y le dijo a Jordan si le molestaba que fumara un cigarrillo. Estaba algo nerviosa y molesta por lo que le habían hecho horas antes. Él le dijo que no, que podía hacerlo sin problema. Le agradeció y lo encendió, ofreciéndole otro a Jordan, el cual aceptó para seguir con la charla. Pero según avanzaba el tiempo, la mujer empezaba a cambiar su plática, pues ahora notaba Jordan que hablaba mucho de su expareja, de su trato hacia ella, de sus problemas, y aunque en varias ocasiones le cambiaba un poco el tono de conversación, ella regresaba a la misma charla. Jordan miraba de vez en cuando su reloj, esperando se pasara pronto el tiempo y por fin llegaran donde quedó en dejarla para que él continuara con lo suyo. Y es que de seguir así sería muy agotante el camino, más que nada fastidioso. Mi amigo quería llegar antes de que anocheciera al sitio que la mujer le había dicho, pues no quería pasar mucho tiempo más con ella. Me dijo que la dama notó que él se quedaba callado y ya no le seguía mucho la plática, y cuestionó si lo estaba molestando. Obvio, por respeto, él le dijo que no, pero tenía que concentrarse en la carretera. Después de esto, trató de hacerle un poco más de caso para no verse tan grosero con ella, pero después de comentar
preguntarle de su trabajo o del clima, la mujer volvía al tema de su pareja anterior e incluso ahora al de otras personas más. Por supuesto, todos hombres. Esto ya estaba cansando al pobre Jordan, pues solo le hablaba de cosas desagradables que los tipos con los que había salido le habían hecho, según ella porque la habían dejado por otras, que no la querían, los motivos por los que los hombres la rechazaban, en fin, todo referente a sus parejas anteriores. Imagínense, desde que iba en la preparatoria hasta la universidad, nunca te esperas que algún desconocido te cuente toda su vida, y menos sobre ese tema. Mi amigo Jordan ya estaba nervioso por lo mismo. Esto estaba irritándolo mucho, y aunque por educación trataba de no pedirle que se callara, llegó un punto en el que le dijo que no había necesidad de que le platicara tantas cosas privadas, que él entendía su enojo y frustración, y que ya encontraría un hombre diferente que los anteriores que conoció, que no se preocupara. Y dijo Jordan que aquí es cuando empezó el mayor problema con esta mujer. Me comentó que cuando le dijo esto a la dama aquella, empezó a hacerle varias preguntas, que si de verdad creía eso, que si le parecía atractiva, inteligente y que si podía inspirar a que alguien de verdad la amara. Una serie de preguntas que mi amigo no sabía cómo contestar. A la mayoría le decía que sí, que claro que algún día encontraría al hombre indicado, puesto que así era para todos. Solo tenía que fijarse bien en los hombres y encontraría el indicado. Lo que dijo la mujer a continuación casi hace que Jordan perdiera el control del volante, pues de momento le dijo que creía que ya lo había encontrado, y Jordan le preguntó que quién era, pues ella había comentado que su pareja la había dejado en plena carretera sola. Entonces no entendía, hasta que la dama terminó la frase, que creía haber encontrado al hombre indicado en él. En ese momento hubiera querido frenar de golpe, pero tenía un coche detrás. Entonces le dijo que por qué decía eso. Ella no lo conocía, solo tenían un par de horas charlando en lo que ella llegaba a su destino segura, pero en ese momento la chica le dijo que no era así, que él la subió porque le había parecido atractiva, que todos los hombres lo hacían así, que veían a una dama sola y se querían aprovechar, pero él no, le había gustado y por eso se paró y que no mintiera. En este punto Jordan ya se había molestado, pues la mujer estaba malinterpretando lo que le dijo. Solo trató de hacerla sentir bien, pero ella lo tomó de otra manera. Esto subía rápidamente de nivel, pues seguía diciéndole que ella lo aceptaba así, que incluso se iría con él hasta donde la llevara. Mi amigo se encolerizó y en cuanto tuvo la oportunidad de parar lo hizo, y le pidió que bajara de su camión, pues con su actitud no le sería posible continuar con ella. Ya era menos el camino que le faltaba, así que era mejor que se bajara, y fue ahí donde la dama se puso peor. Le dijo que él no la podía dejar puesto que no era igual que su anterior novio, y en ese momento sacó un arma de su bolsa. Ya se imaginarán cómo se puso mi amigo Jordan. Palideció al ver lo que la chica sacó de su pequeño bolso, mientras ella la tomaba nerviosa y molesta. Una combinación mortal. Jordan le dijo que se calmara y guardara lo que tenía entre sus manos, que podía haber un accidente ahí. Entonces ella le dijo que no se bajaría y que no intentara dejarla como su anterior esposo, pues había estado casada hace un tiempo y también su esposo la quiso dejar, pero ella no lo permitió, y tampoco a los otros novios que conoció antes. Mi amigo, para ganar un poco de tiempo y para que se tranquilizara, le preguntó qué pasó con ellos, y ella con una sonrisa algo demencial le dijo que habían partido de este mundo, mientras le movía el artefacto en la cara, y le dijo: gracias a lo que ves frente a ti, no escaparon vivos, y si tú me rechazas les harás compañía muy pronto. Jordan no sabía si le decía la verdad o no, pero lo que sí sabía es que era mejor no averiguarlo, así que cambió de opinión y le dijo que era mejor continuar el camino, que estaba bien y se quedaría con ella. La mujer sonrió y le dijo que era mejor pensar así y que lo felicitaba por la decisión que había tomado. Le pidió que guardara el arma, porque si los paraban en algún lugar, podían verla y tendrían problemas. Además, tenían que darse prisa porque no tardaba en oscurecer, y solo así se calmó. Pero mi amigo seguía nervioso
nervioso y preocupado, pues ahora sentía que estaba en peligro. No sabía si aquel artefacto estaba cargado o no, pero no quería arriesgarse hasta llegar a un lugar seguro y poder dar parte a las autoridades, sin que ella sospechara y se le saliera un tiro. Mil cosas le pasaban por la mente a ese hombre, así que no podía perder más tiempo. Sabía que llevaba a una mujer enferma a su lado, así que tenía que mostrarse lo más tranquilo posible. Trató de platicar con ella de otras cosas, e incluso le dijo que más adelante tendrían que bajar a comer o cenar algo, que le gustaría mucho que lo acompañara, que de seguro sería un hombre muy envidiado por la calidad de mujer que lo acompañaba. La chica de inmediato sonrió y guardó su artefacto en su bolso de nuevo. Le dijo que eso le encantaría, que ya tenía hambre y que su esposo nunca tuvo ese detalle con ella, y enfatizó que Jordan era el hombre ideal que ella estaba buscando y que por fin lo había encontrado, que ahora ya podía confesarle que estuvo en búsqueda de su hombre ideal, que ya tenía tiempo que se paraba en ese mismo lugar con la excusa de que la habían dejado en la carretera y que solo era para que la subieran y así poder encontrar al hombre perfecto. Y si no lo era o querían escapar, ya se imaginaba lo que ocurría. En ese momento le vino a la mente lo que hace tiempo habían comentado unos compañeros, y que 3 de ellos habían desaparecido en diferentes carreteras en cortos periodos entre sí, que encontraban a los camiones pero a ellos no. Nunca sospecharon algo así porque no sucedía con frecuencia, y en las carreteras todo podía suceder. Lo que menos pensaron es que una mujer desquiciada o una asesina se encontraba haciendo paradas en las carreteras poniendo en peligro a los compañeros y ahora a él. Para su fortuna, encontraron más adelante un local, una pequeña cafetería. Le dijo que era perfecta para bajar a cenar. Entonces descendieron del camión y ella le pidió que la abrazara para entrar, pues era su chica, y así lo hizo para darle confianza mientras entraban al restaurante. Cuando pasaron, había 2 jóvenes y una señora madura atendiendo la barra y limpiando las mesas. Jordan saludó y le dijo a la mujer que tomara asiento en una mesa para que pudieran ordenar. Ella lo hizo siempre sonriente. Esa mujer de verdad estaba loca. En ese momento se acercó la señora mayor a tomarles la orden y mi amigo le dijo que 2 cafés y le preguntó a la mujer si quería pedir algo más, en lo que le entregaba la carta para que pudiera elegir. Y mientras ella miraba el menú, mi amigo le preguntó a la señora si tenían un baño para que la mujer que lo acompañaba entrara a lavarse las manos y luego él. La mujer madura le indicó que estaba al fondo, entonces esperó que terminara de ordenar para que en lo que les llevaban su orden pasaran a lavarse las manos y le dijo que la acompañaba. Mientras ella pasaba, él se quedó afuera y le hizo señas a la mujer que le diera una hoja y papel rápidamente y se dio prisa para anotar en él que estaba en peligro y que llamaran a la policía. Después salió la maniática y lo esperó. Segundos más tarde, la mesera leyó el papel y se lo mostró a una de las chicas y le pidió que hiciera la llamada a las autoridades mientras ella los atendía. La señora madura intuía que algo no estaba bien, pues era muy raro eso de que estando un lugar tan vacío, uno al otro se esperaran fuera de un baño. Así que solo tendrían que esperar. Les llevó lo que ordenaron y miraba de vez en cuando qué era lo que hacían, y solo los miraba cenar, en especial a Jordan, pues estaba en total silencio. Después de unos minutos, entraron 2 oficiales, miraron a la pareja que cenaba en una mesa y se dirigieron a la barra. La señora y las jóvenes les hicieron señas de que eran ellos a quienes buscaban, y al mirar a los oficiales, Jordan se levantó para pedir algo más, y en ese momento les dijo lo que sucedía, que la mujer tenía un arma en su bolso. De inmediato, ella trató de sacarla y uno de los oficiales, al estar parado frente a ella, fue más rápido y se la pudo quitar. Al detenerla y al abrir la bolsa se percataron que efectivamente el artefacto se encontraba cargado. Jordan se sintió aliviado y agradecido con la señora del café y las jóvenes que le creyeron e hicieron la llamada a la policía. La maniática mujer se puso histérica insultando a Jordan y a los oficiales, e incluso
a las mujeres del café, pues decía que todos habían hecho eso para que no pudiera estar con el hombre que ella sabía era por fin el indicado, que los querían separar. Esto y más cosas iba diciendo en lo que la metían a la patrulla para llevársela e interrogarla. Y no solo ella, también a mi amigo Jordan, pues tenía que rendir declaración de todo lo que había sucedido. Lo que no podían creer los oficiales es que la mujer que ahora tenían detenida, en efecto, era buscada por la muerte de un hombre. Poco después encontraron su cuerpo. Todo era para investigar. Mi amigo dio su declaración y en ella también dijo lo que recordó cuando platicaban en el caso de los 3 camioneros desaparecidos en circunstancias muy extrañas y en diferentes carreteras. La misma mujer había platicado con Jordan todo lo que les había hecho, que se detenía en la carretera a ver quién se paraba y la subía, según ella, buscando el amor de su vida. Tiempo después, ya con la maniática detenida, se supo tras varias investigaciones que en efecto, la mujer se dedicaba a desvivir camioneros, pues lo que antes no se sabía era que su esposo, al cual le quitó también la existencia, era un trailero. Ella se enteró de que la había estado engañando con otras mujeres gracias a que supuestamente por su trabajo no había forma de que se enterara, pero al final una persona lo vio y se lo dijo. Así que una noche que llegó de trabajar y después de cenar juntos, le dijo que le prepararía el baño y minutos después detonó su artefacto por detrás mientras él veía la televisión. No se supo nada antes porque alguien le ayudó a poner el cuerpo en otro lado. Un cómplice, tal vez el joven que tanto menciona como su novio. Así mi amigo no vivió nada paranormal, pero en definitiva, esto que me platicó fue algo terrible y macabro, sobre todo perturbador y aterrador. Estuvo en manos de una mujer cegada por la maldad y la venganza, una desvividora serial que odiaba a los camioneros. Ahora y después de tantos años que lo recordamos y platicamos, se nos sigue erizando la piel, pues de verdad estuvo en un gran peligro y siento que lo salvó la calma que tuvo en darle confianza a esa mujer, pues de no haber sido así, tal vez hoy ya no estuviera con nosotros. Esta es la historia que me platicó aquella tarde mientras bebíamos unas cervezas. Espero que sirva de experiencia, pues no siempre las cosas son como pensamos. Sobre todo porque lo aterrador no siempre se puede manifestar en cosas paranormales en la carretera. Es mejor temerles a los vivos que a las personas que ya no están con nosotros. Eso sí, nos exponemos a las dificultades de las carreteras, peligros y a un terror que viene de las personas vivas justo en este plano. Muchas gracias por escucharme. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencias, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.